En estos momentos le puede estar sucediendo muchas cosas a otras personas. Todos tienen su lado oculto que tú no puedes ver. ¿Y qué pensarías si yo te dijera que existe la probabilidad de que uno de tus vecinos, tal vez el más cortés y calmado, sea un asesino en serie, un psicópata o un caníbal? Esto lo vivieron en Wisconsin en 1991 cuando detuvieron a Jeffrey Dahmer por ser un asesino serial y además caníbal. Lo peor es que nadie se lo esperaba. Jeff desde pequeño era tímido, se le hacía difícil hablar con nuevas personas. Ya adolescente era un poco fuera de lo común, le gustaban los animales, o para ser más específicos, le gustaba lo que tenían dentro, sus entrañas. Empezó a recorrer carreteras buscando cadáveres de animales y los disecaba a escondidas. Esto solo fue el comienzo de un torcido Jeff, quien tenía diversas fantasías sexuales, una más horrible que la otra. Empezó a interesarse sexualmente solo por los hombres, al mismo tiempo que le gustaba destripar y abrir animales. Pero sus fantasías sexuales con hombres estaban solo en su imaginación, o al menos por ahora. Empezó a planear algo que llevaba en su mente desde hace mucho tiempo: acostarse al lado de alguien inconsciente. Y su plan era dejar inconsciente a un trotador con un bate y luego acostarse a su lado. Pero el trotador nunca pasó y esto lo frustró, y empezó a beber alcohol a muy corta edad, y se volvió el payaso del salón de clases. Empezó a portarse muy educado con los mayores, como engañándolos o despistándolos, pero era un estudiante solitario y aislado. En su graduación, ya con 18 años, él quería su premio, iba a matar a su primera víctima. Y ahora, con sus padres divorciados y viviendo lejos, estaba solo en casa y tenía su oportunidad de oro. Lo que hizo fue recoger a un amigo en la calle y lo invitó a pasar a su casa. Bebieron cerveza y se divirtieron. Ya cuando su amigo tenía que irse, Jeff lo detuvo y lo golpeó con una barra de metal y lo estranguló con ella. Luego empezó a ocultar toda evidencia del asesinato. Lo que hizo luego fue desmembrar el cuerpo del muchacho y lo puso en bolsas de basura y se lo llevó en el auto, pero un oficial lo detuvo por una infracción de tránsito. Le preguntaron qué hacía con esas bolsas a altas horas de la noche y que qué había dentro, pero él inventó que era basura que debía tirar y se logró librar. Pero luego su padre volvió a la casa. Él no quería trabajar y empeoraron sus problemas con el alcohol. Entonces su padre le recomendó que fuera a la universidad, pero nada de eso funcionó y otra vez fracasó. Luego se enlistó en el ejército y sirvió como médico de campo, donde aprendió más sobre cuerpos humanos. Cambió mucho física y mentalmente. Ahora era más fuerte que el pobre Jeff indeciso de antes, pero no duró mucho. Volvió a beber y lo expulsaron del ejército. Después de un tiempo lo enviaron a vivir con su abuela y él se encariñó con ella. Empezó a ir a la iglesia y consiguió trabajo. Estaba corrigiendo su vida. Eso hasta que un hombre extraño le ofreció sexo, y después de eso despertó el deseo de Jeff de nuevo. Pero lo que él quería era alguien a quien pudiera controlar totalmente, alguien que no se opusiera a él en ningún sentido. Y lo que hizo fue robar un maniquí y mantenerlo escondido, masturbándose con él todos los días. Pero luego empezó a ir a saunas y a drogar hombres con pastillas para dormir, ya que lo que a él le gustaban eran víctimas sumisas e inmóviles. Luego, ya cuando los drogaba, se acostaba cerca de ellos a escuchar los sonidos que emitían sus órganos. Luego comenzó a visitar bares y sitios gay. Él buscaba tipos flacos de cuerpos esbeltos. Era lo único que buscaba, sin importar nada más, ni color de piel ni estatura. Tiempo después fue a un hotel con un hombre, lo drogó y pasó la noche con él. Él dice que no recuerda haberlo matado, pero de seguro lo hizo. Compró una valija y lo metió dentro. Lo llevó a casa de su abuela metido en la valija y lo despedazó en el sótano de la misma casa. Y ahí fue cuando su obsesión tomó fuerza. Ahora ya no se iba a contener, empezó a buscar nuevas presas para satisfacer sus depravados deseos. Luego conoció a James, un niño de 14 años, y le ofreció dinero para que se acostara con él. Lo llevó a casa y lo drogó y estranguló. Pero ahora subió un nivel. Esta vez no lo desmembró de inmediato. Ahora lo guardó y siguió teniendo sexo con él hasta que empezó a podrirse y luego lo desmembró. Su siguiente víctima fue Richard,
lo drogó, estranguló y tuvo sexo con él unas horas, para luego desmembrarlo, lo puso en bolsas de basura para que se lo llevaran los recolectores de basura sin saber qué era lo que había dentro de esas bolsas. Luego su abuela lo echó de la casa y se mudó a un apartamento a vivir solo. Tiempo después, por acariciar a un chico y ser denunciado, fue sentenciado a 1 año de semilibertad, donde solo podía trabajar y tenía que dormir todos los días en la cárcel. Pero antes de empezar con su sentencia, decidió volver a atacar. Mató a un chico y le momificó la cabeza y partes íntimas, y los guardó en el casillero de su trabajo. Él fue liberado 2 meses antes de que se cumpliera el año y se mudó a un apartamento. 3 semanas después de salir de prisión, empezó a asesinar con frenesí. En menos de 1 año mató a 13 personas de formas similares. Él buscaba a gente que nadie fuera a extrañar, y así no habían sospechas en el pueblo por las continuas desapariciones de hombres. Pero con uno cometió un grave error. Luego de drogarlo fue a comprar unas cosas, pero este despertó antes de que Jeff volviera y salió a la calle desnudo y desorientado. Los vecinos llamaron a la policía, pero Jeff, muy astuto, encaró a la policía y dijo que el joven era su pareja y que solo había bebido de más. Luego llevó a los oficiales a su casa y les enseñó fotos que él había tomado del joven como prueba, y así logró librarse de la policía como una simple pelea sentimental. Cuando la policía se fue, mató al joven y lo desmembró. Lo que él hacía era increíblemente tenebroso. A algunas de sus víctimas les hacía agujeros en la cabeza para inyectarle ácido en el cerebro y dejarlos sin ningún movimiento y sin habla. Pero cuando nada funcionaba, empezó otra nueva fase. Comenzó a comerse la carne de sus víctimas, con la sensación de que estarían unidos a él. El problema es que a pesar de todo lo que él hacía, él se mostraba ante todos presentable y muy sereno. Nadie podría sospechar que alguien como él fuera un asesino. El problema fue que un día se le escapó una de sus víctimas y logró dar con una patrulla de policía. Cuando llegaron a la casa de Jeff, todos arrugaron sus caras al ver múltiples fotos de víctimas en varias fases de descuartizamiento y la cabeza y miembros de más hombres en el refrigerador. En un contenedor encontraron 3 torsos de 3 hombres distintos. Luego lo capturaron y él empezó a declarar 17 asesinatos que quedaron registrados en 115 páginas muy bien detallados. Él mientras declaraba se notaba muy sereno. Jeff fue declarado culpable, pero en Wisconsin no hay pena de muerte. El problema aquí sería si era declarado demente o no. Si era declarado demente, iría a un sanatorio, y si no, sería enviado a un reclusorio normal a pasar toda su vida en prisión. Las palabras de Jeff después de ser sentenciado a 15 cadenas perpetuas fueron: es muy difícil que un ser humano haya hecho lo que yo he hecho, pero sé que lo hice. Con estas palabras, Jeffrey Dahmer hacía frente a la sentencia del jurado, que le condenaba a 937 años de prisión, 15 cadenas perpetuas. ¿Quieres saber cómo terminó Jeff? Ya en la prisión, algo a lo que muchos llaman karma, o como tú quieras llamarlo, otros prisioneros ya lo habían fijado como su blanco. 3 años después de su condena, fue atacado con un cuchillo improvisado, pero sobrevivió. Pero 2 años luego de esto, lo atacaron con una barra de metal de un gimnasio y murió con apenas 5 años de los 937 años de prisión que él debía pagar. En su testamento, pidió ser cremado y sus palabras fueron: yo no quiero tumba, ni lápida, ni funeral. No quiero nada de eso. Yo quiero ser erradicado.